Hola, buenas tardes, bienvenidos al canal de Horizontes por Volar, el espacio dedicado al coaching de vida y aviación para conectar con tus sueños, encontrar tu propósito y despegar de una vez en la vida. Esta tarde tenemos una invitada que teníamos muchísimas ganas de tener en el canal porque hemos encontrado muchos puntos en la forma de trabajar en común, de entender el coaching y vamos, estamos deseosos de empezar a conversar con ella. Vamos a pasar a presentarla. Ella es Ainhoa Espejo y os voy a hacer una presentación bastante íntima. Quiero que conectéis con ella. Imaginaos a una persona que desde pequeña percibía la vida con una intensidad especial. Una niña curiosa, observadora, con una gran sensibilidad hacia las emociones y los matices del mundo que la rodeaba. Sentía mucho, sí, pero también reflexionaba y pensaba mucho. Se hacía preguntas, como decíamos, reflexionaba y trataba de entender lo que ocurría dentro de las personas y en las relaciones entre ellas. Durante años, esa forma profunda de sentir y de mirar la vida fue tomando forma poco a poco, hasta convertirse en la base de algo mayor. Un camino profesional dedicado a acompañar a otros en su propio proceso de autoconocimiento, comprensión emocional y crecimiento personal. Ese camino lleno de aprendizaje, humildad y sentido es en esencia el que hoy representa Ainhoa Espejo. Ainhoa no nació ya coach ni experta, primero fue humana en toda su condición, en la condición más amplia del ser humano. Se perdió, se encontró, se rompió y aprendió a recomponerse, paso a paso y escalón a escalón, hasta convertirse en aquella que sabe acompañar a otros a reconocerse a sí mismos. Hoy es coach personal, grafóloga, formadora y guía de corazón para personas sensibles que buscan sentido, claridad y confianza en sus vidas. Desde 2013 tiene una amplia experiencia, Ainhoa. Se dedica cada día a mostrar que sentir no es debilidad, sino una fuerza valiosa, que ser persona altamente sensible o PAS no es una etiqueta simplemente, sino una forma profunda de estar en el mundo que puede transformarse en poder personal, con empatía exquisita, ofrece acompañamiento a quienes vibran con una intensidad que a veces asusta y que otras veces ilumina. Su trabajo y aporte no viene de fórmulas mágicas, viene de vida experienciada, emociones gestionadas, de mente clara y corazón tierno, como diría el maestro Ramiro Calle. Combina disciplinas como coaching con inteligencia emocional, grafología, el arte de leer la personalidad a través de la escritura, la PNL, la comunicación no verbal y el crecimiento interior, para crear un camino de autodescubrimiento que es práctico, efectivo y profundamente humano. Hoy su presencia resuena en sesiones online, formaciones, talleres, congresos internacionales, revistas, radios, podcasts y vídeos, llevando luz a personas que se sienten demasiado vulnerables, como para callarse, ¿no? Y piensan demasiado como para rendirse. Su historia es en sí misma una invitación a volar alto, lejos y con sensibilidad, con autenticidad y libertad emocional. Justo la energía y valores que definen también al proyecto de Horizontes por Volar. Pues ya tenemos por aquí a Ainhoa Espejo. Muy buenas tardes, Hola, Ainhoa, ¿cómo estás? hola, ¿qué tal Nelson? Muy bien, con muchas ganas de estar aquí, muchas gracias por invitarme. Te agradezco muchísimo que estés hoy con nosotros en el canal de Horizontes por Volar. Ya teníamos muchas ganas, ya durante mucho tiempo esa invitación, digamos que se hacía esperar, no llegaba, pero al final estamos aquí, ¿ok? Muchas gracias, todo un Bueno, honor. bueno, Y qué presentación más bonita, muchas gracias. nada, a ti por estar aquí, por tu presencia. Pues mira, Ainhoa, te quiero preguntar, ¿cómo y cuándo descubriste tu propia sensibilidad y cómo eso te llevó a acompañar a otras personas sensibles o personas altamente sensibles?
Pues es que en verdad ha sido siempre como tan natural y tan mío como ser morena, o sea, ¿no? Soy morena y no rubia, pues así de natural ha sido. Entonces, como siempre ha sido algo mío y nunca ha estado en otro cuerpo ni en otra mente, pues no sé cómo lo sienten los demás, pero, por ejemplo, a posteriori, ¿no? Mirando para atrás en mi vida, me he dado cuenta de pequeñas cosas, como por ejemplo, nimiedades, como mi abuela me regaló una rebequita de lana que me había hecho ella, Ujú. con lana buena, de esta así como muy, muy fuerte, y me picaba un montón. Y yo estaba todo el rato mi madre, ¡ay, que me pica! O si me hacía un kiki, ¿no? Un moñito así en el pelo, Mm. me lo quitaba porque notaba como que los pelitos iban como en una dirección diferente de la que tenían que ir, ¿no? O sentía, por Mm. ejemplo, las corrientes de aire muy fuertes o los ruidos. Entonces, así una sensibilidad física que bueno, que podía vivir, no me pasaba nada, pero que Mm. era como que hacía que la vida a veces me diera un poco como de grima, ¿no? O que fuera un poco incómoda. Entonces, a nivel sensorial, eso, que luego poco a poco pues también te vas acostumbrando a las cosas y puedes ir gestionando esto de forma mejor, ¿no? Pero bueno, luego ya sobre todo a nivel emocional, desde muy pequeña, por ejemplo, que en eso, como te conté, conectamos mucho, porque yo Mm. también perdí a mi abuelo materno siendo muy pequeñita, con Mm. 3 años más o menos, y técnicamente no me puedo acordar casi de él, pero es que, o sea, me dejó una huella Mm. enorme y le echaba de menos y cada vez que veía a otros niños que venían sus abuelos a recogerles en el cole, me invadía una tristeza, pero un vacío profundo, me ponía a llorar, ¿no? Mm. También me pasó cuando murieron algunos de mis mascotas, un gatito en concreto que recuerdo Mm. como súper traumático, lo pasé fatal, ¿no? Entonces tenía ahí como una conexión muy profunda, bueno, con los animales Mm. siempre, pero bueno, eso por un lado, ¿no? Y luego lo típico que nos suelen decir a las personas altamente sensibles de, ay, qué llorona eres, qué sensible, de qué piel más fina, ¿no? Todo te lo tomas a la tremenda, con cosas así que me fueron impactando y desde pequeña, pues sobre todo habiendo nacido en un entorno que no es sensible en ese aspecto, ¿no? Entonces he recibido así como ese tipo de mensajes, ¿no? Así que pues bueno, eso me ha ido haciendo dándome cuenta de que tenía esa sensibilidad dentro de mí, ¿no? Y bueno, también el tema de procesar las emociones y las cosas que pasan con mucha profundidad, quedarme ahí, ¿no? Pillada pensando en las Mm. cosas, un mundo interior súper rico, que mi madre y bueno, mis padres siempre dicen que yo desaparecía, me ponía a jugar, estaba ahí en mi mundo con los muñequitos, tal, y es que ni se me oía toda la tarde, ¿no? Entonces Mm. tenía ahí un mundo muy, muy intenso y, y nada, pues luego ya más concretamente fue como hace unos 10 12 años, bueno, Mm. quizás más, 10 15 más o menos, años que descubrí, creo que fue el test de alta sensibilidad de PAS España, me parece que fue, Ujú. y lo leí y lo hice y fue como, a ver, pues sí, o sea, como una corroboración, en plan, ¿eres morena? Y yo, sí, soy morena. Ujú. Y cuando se lo enseñé a mis padres fue como, fija, pues no hacía falta ningún test para saber esto, o sea, Mm. así que ya te digo, descubrirlo ha sido siempre como algo natural, pero Mm. ponerle así como una etiqueta o saber más de esto, pues cuando se ha empezado a oír hablar del tema, ¿verdad? Porque antiguamente pues esto no solía ser así. Y luego algo curioso es que de repente, después de ir trabajando, paré en un momento dado que fui haciendo un poco como revisión de mi proyecto y bueno, ya sabes estas cosas que solemos tener que hacer de vez en cuando para ver hacia dónde vamos y hacia dónde queremos continuar. Hice una revisión de mi cliente ideal, por así decirlo, y de todas las personas a las que venía Mm. ayudando y digo, es que el hilo conductor de todas ellas es la sensibilidad, el hecho de ser personas con unos valores muy profundos, en lo que yo también me identifico Mm. mucho, con, pues eso, como con una sensibilidad, con una empatía, con un tener en cuenta a los demás de una forma muy profunda, ¿no? Ujú. Incluso eso, una sensibilidad también más sensorial. Entonces fue como, anda, ahí como que me reconecté, me reconocí, ¿no? Y bueno, y me hizo verlo como con más claridad, ¿no? Así que, bueno, ya te digo, siempre ha sido algo natural, pero le he podido poner palabras hace unos añitos. Claro, está muy bien cuando empiezan a conectarse todas las piezas, ¿no? Porque al principio no sabes, "Oye, pues estoy triste por esto, parece que no sé qué me pasa Mm, por lo otro, como que no consigo dar una explicación a lo que sucede, ¿no? Pero cuando vas ujú. integrando, ¿verdad? No sé si te ha pasado que ya no lo Sí, ves desaparece la culpa, esa sensación de que eres diferente y a lo mejor tú tienes la culpa, ¿no? claro. De todo ello y no, es simplemente conectar y Ujú. enlazar todo, ¿no? Totalmente.
He escuchado en ocasiones, y hay una tendencia a creer que muchas personas sienten que ser altamente sensibles es una carga. A veces sí que lo he escuchado. ¿Cómo fue para ti? ¿Hubo algún momento en que sentiste de alguna forma que tu sensibilidad podía ser también un regalo, no solo una carga? ¿Esa toma de Ujú. conciencia? Sí, pues lo de la carga, sí, ya te digo que desde pequeña con ese tipo de mensajes de, Ujú. ay, qué sensible, ay, qué pedorra, que no sé qué, pues te sentías ahí casi que tenías que pedir perdón por sentir las Por cosas, ¿no? existir, ¿no? Claro, entonces en mi caso yo desarrollé mucho la máscara del humor y del hacer como que todo estaba bien, hacerme Ujú. una persona como de bajo mantenimiento, ¿no? En plan, Qué como bueno una ese plantita concepto. que, sí, como una suculenta, en plan que le echas 2 gotitas una vez al mes y ya con eso tira para adelante, pues en plan así, ¿no? Y con el humor a relativizar las cosas que me pasaban y tal, pero eso no significa que por dentro no lo Mm. sientas igual. Simplemente hace que seas más fácil de llevar y que no seas como muchas veces pasa, o la gente cree que somos las personas altamente sensibles, como muy dramáticas y muy histriónicas, pues no, no hace falta, o sea, lo puedes llevar por dentro y a veces la gente ni se da cuenta de lo sensible que eres, ¿no? Precisamente porque intentas taparlo de esta manera. Entonces, en mi caso, ha sido un poco Mm. esto, que ojo, me ha traído cosas muy buenas también, ¿eh? Y me ha ayudado a vivir la vida de una forma también más ligera y meterle un poco ahí de gracia a los asuntos que siempre viene bien, pero a veces también hace que tú misma te invalides lo que sientes y lo que percibes, ¿no? Entonces también hay que tener cuidado porque está bien relativizar, pero no hay que pasarse, ¿no? Mm. Pero bueno, mira, me acuerdo me ha pasado bastantes veces, pero una vez concretamente que estaba meditando ahí en mi salón y de repente debía estar yo también en un momento así como un poco más vulnerable, más Mm. tristón o lo que fuera, y de repente sentí como si abriera una puerta y me vinieran como oleadas de información de dolor del mundo ajeno, en plan, Mm. sentía como duelos de madres, de personas que habían perdido a otros, el dolor de la guerra, de crisis, miedos, no sé qué, y me asusté tanto que fue como, cierra, cierra, y me tuve que levantar, ponerme a hacer otras Mm. cosas, y me dio como bastante miedo, y a partir de ahí fue como, voy a tener cuidado porque el conectar demasiado, y Claro. esto conscientemente, o sea, esto fue como un momento así muy inspirado, pero me pasa bastante a menudo, cuando escucho, porque además, pues eso, como persona Mm. sensible, siempre se te acercan, ya no solo como profesional, Mm. porque esto me pasa desde siempre, que se te acerca gente a contarte su vida y sus problemas sin conocerte de nada. Estás ahí Mm. esperando el autobús y de repente una señora mayor te empieza a contar, ay hija, pues es que no sé qué. Entonces, claro, te quedas ahí enganchado a esas historias como buena esponja emocional, te quedas ahí dándole vueltas y claro, de repente te das cuenta de que llevas una carga, a nivel energético incluso, ¿no? Mm. Que cargas un montón de temas y de asuntos ajenos que hay que aprender a protegerse y a limpiarse, que esto también lo enseño en las sesiones, porque muchas Mm. de las personas con las que trabajo les pasa un poco lo mismo, ¿no? Entonces ahí lo he sentido mucho como algo peligrosito, ¿no? Eso, y luego lo hablaremos seguramente, ¿no? Pero el tema de atraer a personas Mm. que tienden a aprovecharse, que son más bien tirando a un poco narcisistas, Mm. egocéntricas, egoístas, ¿no? Y se aprovechan Mm. un poco ahí de la bondad ajena. Mm. Entonces eso también ahí he tenido que andar con cuidado y trabajar mucho esa parte para evitar atraer a este tipo de perfiles o Mm. alejarme en cuanto los detecto, ¿no? Pero luego también, efectivamente, ha habido grandes dones y cosas Mm. fantásticas que además también como pequeñas pinceladas en el día a día de decir, joder, qué guay, es como llevar unas gafas que te permiten ver el mundo en tecnicolor, ¿no? Mm. Y ver como matices y cosas que a veces pasan desapercibidos. Ojo, que no siempre es así, ¿eh? Porque yo también hay veces que estoy adormecida y de repente tengo que poner conciencia y decir, oye, disfruta este momento, aprovechalo, ¿no? Porque, mira, un pequeño ejemplo, ahora que estoy pasando unos días en familia, estoy con mis sobrinas, que son pequeñas y lo siento si de vez en cuando se las escucha por detrás, pues hay veces que la propia irritabilidad sensorial de que estén gritándote aquí en el oído, que no duermas casi por las noches, que tal, te Mm. desconecta. Pero esa capacidad de decir, ay, no, jolín, recuerda que este momento es único, que no vas a vivirlo siempre, y de repente es como un amor, una conexión, Mm. que te dan ganas hasta de llorar, de decir, wow, es que te dan ganas de hacer una foto mental ahí de lo que Mm. está pasando para recordarlo para siempre, ¿no? Y es como una capacidad de, sí, sí, de como extraer todo el jugo de las situaciones que no sé Mm. si lo tiene todo el mundo, pero parece ser que no. Así que esa profundidad, incluso también la creatividad y la capacidad de Mm. conexión con lo que está pasando, con obras ajenas, que la creatividad no tiene por qué ser solo propia, ¿no? Mm. El ver una peli o Mm. también esto es un poco vergonzoso, pero yo lloro hasta con los anuncios de Chope, de El Pozo. Los anuncios navideños, Mm. estos que hacen Sí, así, sí, sí, sí. ¿no? Estás en el cine o en la tele viéndolo y de repente se te escapan unos Mm. lagrimones porque te emocionas, pero Mm. positivamente, en plan,
jo, qué guay, o un mm, programa que han hecho como súper, que notas el cariño ahí con el que han hilado las tramas, las cosas, ¿no? Entonces, pues eso, es algo de lo que estar muy orgulloso porque te hace disfrutar mucho también. Así que claro. efectivamente puede ser un superpoder si sabes cómo ponerlo a tu favor. Sí, Una sí, buena herramienta. está muy bien lo que has comentado de contrapesar o contraponer, ¿no? Vale que somos personas como muy empáticas, compasivas, Ujú. pero claro, todo eso hay que equilibrarlo pues con la asertividad, ¿verdad? Una asertividad sana, Sí. saber poner límites, saber defender tus derechos sin sentirte culpable y Mm, luego pues también el mm, tema de la ecuanimidad, ¿no? Pues saber hasta dónde te puedes implicar, pero bueno, eso se va aprendiendo y son herramientas que uno va pues desarrollando, ¿no? Como protección, porque si no, claro, es como cuando a veces vamos en el avión, claro, te dice la azafata o el azafato, vamos, quien sea, que te da las instrucciones, póngase usted la mascarilla primero antes que al niño, porque si no, ujú. no vas a poder, te vas a acabar muriendo tú y el niño. Primero hay que Efectivamente. estar protegido uno, ¿verdad? Y luego ya poder ayudar a los demás. Ujú. Ujú. Me parece Sí, genial. esa metáfora me encanta y la primera vez que lo vi en un avión me quedé Mm, alucinada porque digo, como madre, que yo no lo soy, pero vamos, me mm, imagino que te sale del alma ayudar al mm. otro, ¿no? Como, pero efectivamente, primero hay que estar uno bien porque si no, no Exacto. podemos estar ahí para los demás. Sí, 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 sí. ¿Y hay alguna experiencia tuya personal o un momento clave que recuerdes y que haya marcado tu camino hacia el coaching por un lado y la grafología por otro? Algo que Ujú, realmente te hizo entender tu misión o propósito de vida. ujú. Pues así a nivel más consciente, yo creo que fue la enfermedad de mi abuela, que fue Ujú, algo bastante impactante en mi familia ujú, porque tuvo bipolaridad, que en ujú, aquel momento, bueno, era otro diagnóstico, pero vamos, ujú, tenía episodios maníacos y depresivos mm, muy, muy intensos. Y fue, además tuve una vivencia con ella muy interna, o sea, muy, muy intensa, que mm, vivíamos bastante, convivíamos mucho a ujú, menudo. Y bueno, el haberla visto, pues eso, con la medicación, tumbada en la cama, a oscuras, llorando, sin poder hacer nada para ayudarla, ingresada en sanatorios y al final acabó suicidándose, pues fue súper impactante uf, para nosotros todo el desarrollo de la enfermedad, todo lo que eso implicó para nosotros, porque aparte de, nunca sabemos dónde empezaba la enfermedad y dónde estaba su mm, personalidad, pero bueno, era una persona un poco complicada, con muchas manipulaciones, mucho tal. Entonces, bueno, pues ya te digo que mm, tuvo bastante impacto en mi familia, aunque la mm, queríamos muchísimo. Pero bueno, yo creo que esto me hizo darme cuenta de la importancia de la salud mental, de conocerse a uno mismo, de cuidarte de forma integral, ¿no? Y de, pues eso, de cuidarte del todo. Ya no solo que si tienes un desbalance químico, pues intentar pedir ayuda cuanto antes, sino también el adquirir buenos hábitos, cuidarte, estar alineado con quién eres y contigo mismo, ¿no? Porque, bueno, no sé si fue su caso, porque mm, no lo pude hablar con ella en su día, no era mm, tan mayor como para eso yo, pero conozco otros casos de otras personas que han estado ahí y tiene mucho que ver también en no haber podido cumplir sus sueños, no haberse podido, bueno, honrar un poco su misión de vida y lo que hubieran querido para ellos mismos, ¿no? Entonces, sobre todo hablo más tema de depresiones, ¿no? ujú. Entonces, bueno, pues el estar en conexión y en sana relación con uno mismo creo que es súper importante y esto me marcó muchísimo, ¿no? Desde el principio. Pero bueno, luego, o sea, en mi caso no fue una devoción de estas así, Ujú. una, ay, ¿cómo se llama esto? Toma Como de cuando conciencia. sí, no, pero me refiero como Epifanía. cuando la gente quiere ser médico de pequeño porque Ah, vocación. Vocación, sí, Sí. eso es. No era una vocación clarísima desde Mm, pequeña, aunque siempre he mm, tenido ahí el tema de psicología, siempre me ha encantado, pero sí. me he tenido que perder varias veces para poder encontrarme al final del camino. Lo Ujú, que sí que siempre he sabido era eso, que tenía como un ramalazo muy fuerte hacia la humanidad, las humanidades, las personas, ¿no? mm, Y bueno, y ha sido, yo creo que era algo como que estaba una lucecita ahí en mi interior que me iba guiando de formas un mm, poco así, pero bueno, al final me acabé encontrando. Y se cruzó antes en mi camino el tema del autoconocimiento puramente, ya no ujú, tanto terapéutico, por así decirlo, ujú, pero en cuanto lo uní y lo puse ahí ya en camino, fue como, wow, efectivamente era esto. mm. Así que esa fuerza para poder ayudar a transformar vidas y la mía propia, ¿no? El haberme conocido y detectar también cómo se me ha ido ayudando y cómo he ido evolucionando a lo largo de la vida, wow, vamos, se lo recomiendo a todo el mundo. Qué maravilla. Sí, sí, sí.
Y para quienes nos ven ahora mismo en el directo o nos van a ver después y se identifican como un PAS, una persona altamente Ujú, sensible o simplemente pues con algunos rasgos de sensibilidad alta, ¿qué retos ujú. suelen enfrentar en la vida diaria este tipo de personas y cómo pueden aprender a vivir desde sus fortalezas y oportunidades? Ujú. Pues como he comentado en mi propia experiencia, es bastante probable que en muchas ocasiones se hayan sentido como que son muy intensos, como que son Mm, demasiado, por así decirlo, ¿no? mm, Que a veces el mundo se nos hace bola, podemos sentir desde esa incomodidad sensorial que contaba al principio hasta la sensación de que todo te duele, como que te abrumas, ¿no? Las injusticias las sientes más fuertes, la falta de valores, que realmente no creo que sea falta de valores, pero el sentir que los demás no tienen los mismos valores que tú, eso también puede hacer que de algún modo te decepciones, ¿no? Porque esperas cosas de los demás que no mm, llegan. Entonces, ahí hay un trabajo muy importante que hacer con la aceptación incondicional, porque hay un tema ahí de rechazo normalmente bastante profundo. Así como hemos sentido rechazo nosotros a veces de ciertas personas o del mundo, mm, pues a veces también lo proyectamos en los demás, ¿no? Entonces, esto a veces, y el sentir también un poco como que no entiendes el mundo, ¿no? En plan de, yo siempre es algo que comento y escucho bastante a mi alrededor con las personas así altamente sensibles, que nos sentimos un poco extraterrestres, en plan de, no termino de entender cómo funciona la exacto. vaina aquí. Es como yo creo que me caí de la nave nodriza y vendrán a recogerme algún día porque no entiendo cómo funciona el Sí, sí, mundo, lo ¿no? has clavado Entonces, ahí, sí, 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 sí. ¿verdad? Un poco Sí. esa sensación que no en plan mejor que nadie, ¿eh? O sea, que no es superioridad moral ni mucho menos, No, simplemente en plan de, no entiendo, ¿no? Yo no sé. Entonces, pues eso, muchas veces como que nos abrumamos, ¿no? Porque es mm, como intentas comprenderlo todo y a la vez estás procesando cosas emocionales, estás haciendo ahí como un trabajazo interno, emocional, mental, ¿no? Y hace que te abrumes, incluso también a veces cuando tienes muchas cosas que hacer, ¿no? Quieres hacerlo mm, todo muy bien porque ahí también hay una alta exigencia normalmente, mucho perfeccionismo, entonces quieres hacerlo todo tan bien y tienes unos estándares tan altos para contigo mismo que a veces pues te abrumas, ¿no? mm, También a veces podemos, como bien decías antes, cargar con la culpa, mm, con responsabilidades ajenas, con dolores ajenos, ¿no? Sentirnos menospreciadas, como si nuestras habilidades, que hoy en día en las empresas se llaman soft skills, ¿no? Como ujú, habilidades blanditas, como si fueran low cost, como si fueran menos que ser alguien, yo que sé, competitivo ujú, o agresivo o con las cosas muy claras y muy eh, de avanzar como mm. con fuerza por la vida, no sé, bueno, pues a veces nos podemos sentir un poco como relegados a un segundo podio ahí, ¿no? Así que es importante recordar que no, que, jolín, que tu sensibilidad es algo maravilloso y que aunque a veces la sociedad parezca que nos pide otras cosas, pues no. Hay que reconocer todas estas cosas buenas que, como decía antes, pueden ser maravillosas, como lo de emocionarte profundamente, ver la vida, eso, con todos sus matices, como si estuvieras viéndolo ahí, con unas gafas hiper, hiper graduadas, ¿no? Que lo estás Ujú, viendo todo, que no te falta detalle, ¿no? Así que yo creo que el tener en cuenta todas estas cositas hace que podamos utilizar nuestra sensibilidad como una brújula, ¿no? En vez de como algo que nos pesa y que nos carga, como algo que nos guía. Así que mm, animo mucho a todo el mundo a que se reconcilie con su sensibilidad, sobre todo si son hombres, porque claro, los chicos no lloran, ¿no? Como dice el dicho y la canción, así que mm, los hombres tenéis ahí mucha más carga todavía o mucha peor relación con la sensibilidad al menos, ¿no? Hoy en día mm, las generaciones jóvenes, por suerte, cada vez menos, cada vez está ujú. más permitido, pero bueno, que en cualquier caso hay que hacer ahí un trabajito interno para reconocernos como somos y querernos tal y como Es somos, ¿no? cierto, sí, sí, sí. Ujú. Y luego lo bonito también de, claro, conectas con esas sensaciones tan sutiles o casi puedes llegar a mundos sutiles, ¿no? Que conectan Eso. directamente con el inconsciente, que ese diálogo Ujú, entre inconsciente y consciente es muy interesante para el propio ujú. desarrollo personal individual y poder guiar también a otras personas o ecosistemas que estén a tu alrededor. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero creo Total. que eso es muy potente, ¿no? De Ujú. este tipo de características. Totalmente. Muy bien. Pues mira, en mi experiencia personal, supongo que en la tuya también, los PAS atraemos como moscas a la miel a perfiles psicopáticos, fruto de esto que has tú narrado ahora mismo, Ujú. ¿no? Pues del tipo Claro. narcisista, perverso narcisista, ya que somos, digamos, su combustible, ¿no? Ujú. ¿Puedes contarnos algo de esa pareja de baile perversa que se forma y de las consecuencias que puede tener para un PAS, para una persona Mm. alta o sensible? Ujú.
Sí, y me encanta que digas eso, Nelson, persona sensible, porque Mm, no hace falta que cumpla todo lo del rasgo, exacto. ¿no? Simplemente alguien muy Mm, empático, como con mucha bondad, mm, con normalmente cuidado ahí con los síndromes de Wendy o de la salvadora, mm, ¿no? De la mm, cuidadora, porque muchas veces, mm, efectivamente, como moscas, ¿no? mm, Sí que me gustaría decir antes de nada que no todo el mundo narcisista, o sea, con rasgos narcisistas, mm, tiene un trastorno, porque el narcisismo es como un espectro, ¿no? Y puedes mm, tener mayor o menor puntuación, ni tampoco todas las personas narcisistas son necesariamente perversas. Hay no. gente que simplemente pues, más egocéntrica, más egoísta, más tal, pero no lo hace por intentar ahí aprovecharse, ¿no? Simplemente es pues, como les han educado, producto de sus heridas y de su crianza, ¿no? O de su propia biología. Entonces, bueno, pero sí que es Sí, cierto que es a como una veces especie de tenemos... graduación, ¿verdad? Es como, Eso incluso es, puedes llegar al psicópata narcisista, que sería como que él ya no se siente culpable por hacer eso, eso lo es. razona y piensa que eso está bien así y no se siente Ujú. nunca culpable. No es otra forma perversa de no sentir culpa, una forma Efectivamente. insana de no sentir culpa. Sí, sí, sí. Eso es. Y los hay, ¿eh? Y Mm, hay muchos más psicópatas integrados en la sociedad de lo que parece, pero exacto. Sí. esperemos que, que no sea lo habitual en las personas que nos escuchan, ¿no? Pero sí que es Ujú, verdad que esta pareja de baile que comentas se suele dar bastante a menudo con personas mm, que tienen estos rasgos, porque la empatía, muchas veces hay personas que se lo toman como si fuera una puerta abierta, ¿no? En plan, venga, pasa, como un buffet libre, en plan, venga, coge todo lo que quieras de mí, que yo no tengo límites, ¿no? Entonces hay que tener cuidadito ahí, porque claro, ¿qué pasa? Que una persona narcisista muchas veces necesita validación constante, admiración constante, necesita llevar el control y muchas veces tiene dificultades para asumir la culpa, la responsabilidad mm, y todo esto, ¿no? Entonces parece mm, ahí fuera que son personas como muy fuertes, ¿no? Sería un poco lo de las hard skills que he dicho antes, mm, personas como muy que a día de hoy se premian muchas veces algunas de estas habilidades, ¿no? Y las personas sensibles muchas veces, si no tienen límites sólidos, si no se ha trabajado por dentro, porque esto también es algo que se mm, puede ir modificando, ¿qué nos pasa? Que muchas veces justificamos lo injustificable, porque además como solemos mm, entenderlo todo y pensamos mucho en por qué ha hecho esto, qué le ha llevado a hacer esto otro, tal, 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 pues muchas veces mm, tendemos a sobreempatizar y es como, ay, pobrecito, es mm, que en el fondo sufre, o es que, claro, tuvo una infancia difícil o unas circunstancias de no sé qué, y ya es como, venga, le voy a justificar todo, ¿no? Y muchas veces tenemos esa necesidad o esa tendencia a salvar o reparar porque profundamente solemos creer mucho en la bondad humana, ¿no? Y creemos que si te esfuerzas mucho y se dan las circunstancias adecuadas, podrás estar bien. Pero a veces no, a veces hay personas que no quieren, no saben cómo cambiar, no pueden, o reciben tantísimos beneficios de esta relación parasitaria, podemos decir, que no tienen motivos para cambiar, ¿no? Entonces mm, simplemente se aprovechan. Entonces muchas veces estas personas altamente sensibles o muy sensibles se acaban convirtiendo en el regulador emocional del otro, mm, que se aprovecha bastante, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces hay una herida que conecta con otra herida, ¿no? Es decir, no pensemos solo en la sensibilidad como tal, sino que muchas veces, mm, aparte de, tenemos heridas relacionales tempranas que nos hacen caer en dinámicas que duelen, mm, ¿no? Por ejemplo, si has aprendido desde pequeño que el amor es algo que hay que ganarse, que tienes que adaptarte para no perder los vínculos, mm, que tus emociones son demasiado y entonces eso, te tienes que mantener casi pidiendo perdón por sentir porque algo rarito te pasa, ¿no? mm, Pues entonces, claro, muchas veces ese perfil más dominante o más narcisista te acaba resultando de algún modo paradójico, o sea, te acaba resultando como familiar, ¿no? mm, Además, muchas veces no olvidemos que, claro, si con este perfil te sientes como que el mundo se te hace bola, es demasiado para ti y tal, de repente tener una figura potente que te va marcando, porque estas personas muchas veces necesitan orquestar tu vida, entonces es como el juego invisible, es como yo, persona sensible, de algún modo te acompaño emocionalmente y me creo que te estoy salvando, pero la otra persona te va como tutelando a nivel logístico el día a día de la vida o te va diciendo lo que tienes que hacer, o se presenta simplemente como un perfil más fuerte en el que tú parece que puedes confiar. Entonces, bueno, ahí sí que se da como una simbiosis, o sea, un beneficio mutuo de tú me ayudas en esto, yo te ayudo en lo otro. O eso puede llegar a aparecer, o es lo que el narcisista puede intentar hacerte creer mm. de no te vas a apañar en el mundo si no es conmigo. Entonces ven aquí que yo te guío, ¿no? Eso es, crear esa dependencia, ¿no? Y Eso es, luego llegan dependencia. técnicas incluso perversísimas como el gaslighting, ¿no? Esto de Eso hacerte es. creer que estás, Ujú, pues eso, que estás desvariando o que algo que has ujú, hecho no es así. Es realmente perverso, sí, sí, sí. ujú, ujú.
Y muchas veces se dan además como los refuerzos intermitentes, Eso que es. es como las máquinas tragaperras, en plan Mm, de hoy de repente está cariñoso y te valida y te mm, dice que no puede vivir sin ti y que nadie le comprende como tú le comprendes, mm, y de repente a los 2 días te trata mal, pasa de ti, no te contesta los mensajes o te mm, hace sentir como pequeñita, insegura y que mm. dónde vas a ir por la vida sin él, ¿no? Exacto. Mm. Entonces, sin él o ella, ¿eh? Que Sí, 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 no sí, claro. hablo O incluso por familiares, acortar. jefes, ¿no? Jefes, Eso es. familiares. Sí, 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 uf, Claro. se da muchísimo, por desgracia. Mm, Así que no olvidemos que eso, que uno necesita admiración y control, el narcisista, el otro necesita conexión y validación, el ujú. sensible, el narcisista suele invadir, el otro se suele sobreadaptar y entonces pues hay un combo perfecto, ¿no? Así Sí. que hay que tener cuidado porque claro, este refuerzo intermitente y como bien decías, el gaslighting muchas veces trae consecuencias para el paso, sobre todo, Mm, bastante dolorosas, porque además muchas veces el narcisista te deja y es que, al menos aparentemente, a los 3 días parece que ya ni se acuerda de ti. Y tú ujú, te quedas ahí destrozado por dentro, mm, dándole vueltas a todo lo que ha pasado y tal, ¿no? Entonces, o eso si consigues salir de la relación, pero aunque te quedes, muchas veces las consecuencias son que se queda súper deteriorada tu autoestima, ujú, confusión cognitiva con ese mm, gaslighting, es decir, ¿qué ha pasado? ¿No? ¿Qué ha pasado aquí? ¿No? Es como una falta de claridad total de mm. no sé si me lo estoy inventando, si he sido Exacto. yo, si qué ha pasado, Mm, disociación emocional incluso, mm, ¿no? En plan de es tan fuerte todo lo que sientes que de mm, algún modo te tienes como que apartar ahí de todas estas emociones. Culpa, el tema de la culpa suele ser mm, fuerte también en los PAS, ¿eh? sí. Culpa, porque es que incluso como que te echas encima lo que ha Mm, pasado, como si hubiera sido un problema tuyo, ¿no? mm, Incluso el preocuparte por el otro, por cómo estará, cuando bastante tienes tú ya con lo tuyo, mm, ¿no? Y encima te echas ahí encima todo esto. Hipervigilancia, porque muchas veces, como no entiendes qué está pasando y tienes que andar leyendo mm, sus rasgos, sus gestos, lo que hace, lo que dice, para ver cómo se va a comportar hoy y, en consecuencia, cómo te vas a sentir tú en función de lo que haga o deje de mm, hacer el otro, pues estás ahí hipervigilante, mm, con un estrés por ujú, las nubes, ¿no? Y luego muchas veces pérdida de identidad, porque es como, ya, es que no sé ni quién soy. Primero, porque el otro me ha anulado y parece que no soy nadie si no es a su lado. Y aparte de es que ya no me acuerdo ni de lo que quería, ni de lo que sentía, ni nada de nada, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado porque muchas veces, si esta es mm, una relación así, muy duradera, pues se puede generar un trauma complejo, ¿no? Que es como gotitas mm, que van llenando el vaso al final. Así que eso, hay que tener mucho cuidadito con este tema. Y también, por último, algo que suele pasar muchísimo es la culpa ya no tanto de lo que ha pasado, de tal, mm, sino sobre todo de decir, pero ¿cómo he permitido esto? ¿Cómo no mm, me he dado cuenta mm. de esta manipulación? ¿No? Entonces, esta autoacusación hace que todavía se estropee más su propia autoestima y el vínculo como tal, Mm, ¿no? Entonces, eso, mucho cuidado. Si te está pasando algo de esto y sientes que en la relación no hay claridad, que no sabes cómo te sientes, que tienes que ir pisando huevos con esta persona, que en cualquier momento está ya, ¿no? Que mm, parece que encima la sensible eres tú, pero realmente el que hay que andar con cuidado es con la otra persona, pues cuidado ahí, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, perdón, la mm, sensibilidad realmente no es el problema, ¿no? ujú, El problema es la falta de límites. Y esto hay que ujú, tenerlo súper claro. La falta de límites, de conciencia y de trabajo interior. Porque mm, realmente cuando tú sabes tus heridas, las trabajas, te proteges, aumentas tu autoestima, te quieres mejor, marcas esos sanos límites, de repente dejas de ser combustible para los narcisistas. Y de repente es como que los ves venir y es como, next. En plan, venga, no, gracias, Ya pero no tienes gracias. activado el Ujú. detector, ¿no? Sí, es cierto. Efectivamente, Mm, eso es. Y te dejan de parecer tan atractivos estos perfiles, porque ya no sientes que tienes que ir salvando a nadie, sabes que cada uno tiene lo suyo, así que mm, eso, también responsabilicémonos, ¿eh? Que no es solamente de, ay, les atraigo como moscas, no, ¿qué estoy haciendo yo ujú, para o bien atraerles o no repelerles en caso de que se me acerquen, ¿no? Así sí. que seamos ahí Ese, co-creadores de la realidad que queremos vivir. eso es, ese prestar atención y darse cuenta de la situación, ¿no? No dejarse Eso envolver es. y tener Ujú, esa capacidad de ser asertivo, de, bueno, todas las herramientas que has comentado. ujú, Y bueno, pues el objetivo final sería, pues claro, detectas a ese perfil, ya lo ves a la legua, como decíamos, y ujú, dar el objetivo, en mi opinión, final sería decir, pues me compadezco de ti, porque sé que tienes un papelón y un pastel encima que ujú. allá tú con Eso, él, pero yo no quiero entrar ahí, ¿verdad? Ese eso es. sería, esa compasión por el otro sería Ujú. ya El nivel el top. demostrar eso, demostrar que tú ya realmente Sí, estás
en un Y una nivel que no... compasión, Ujú. además desde el amor y desde la ternura, Exacto. pero sin responsabilizarte y No, querer no, resolver eso. Es como, aquí cada uno hemos venido a vivir un camino de vida, exacto, a aprender ciertos tal, y esto es lo que te ha tocado a ti, pues ya lo siento. exacto. Igual Sí, que sí. a mí me ha tocado esto, que tampoco es fácil, pero cada uno con lo suyo, ¿no? Así que Sí, sí, sí. Genial, sí. pues me ha encantado esta respuesta. Siempre me ha llamado Gracias. mucho la atención, muchísimo la atención la grafología, ¿no? Desde hace muchísimo tiempo. Además, estos profesionales me parecía como casi algo mágico y tal. Increíble. Porque me interesa mucho los símbolos, como te decía, las señales relacionadas con el inconsciente, desde muy niño y bueno, después fui dándome cuenta de muchísimas cosas, ¿no? A través de la meditación activas más ese lenguaje, etcétera, etcétera. La personalidad. Cuéntanos sobre la grafología. ¿Qué nos puede revelar la escritura sobre nuestra personalidad o la personalidad de otros, emociones o partes del inconsciente con los que podamos dialogar? Ujú. Sí, y además, respondiendo a lo que has dicho antes, me siento identificada porque era como, wow, que parece efectivamente como algo, artes adivinatorias, ¿no? Pero no, no, Mm, tiene mucho más que ver con efectivamente el inconsciente, la mm, biología, porque al final es como la mm, comunicación no verbal, o bueno, el lenguaje de los sueños es más complejo, pero es mm, nuestra parte más inconsciente saliendo ahí a la mm, luz de forma proyectiva sobre el papel, ¿no? mm. Que además en mi caso no solo analizo la letra, sino también los dibujos, que tiene mucha Ah, relación con la grafología, qué sí, así curioso. que sí, están muy, muy ligados y Qué es súper, bueno. súper apasionante. Y realmente eso es algo, la letra y la escritura es algo Mm, neuromotor, o sea, procede del cerebro y es súper personal. Así que cuando estamos escribiendo realmente no transmitimos tanto palabras, sino sobre todo un rastro de cómo funciona nuestro mundo interior, nuestra psique, así que es apasionante, ¿no? Pero bueno, para responder más concretamente, podemos detectar cosas como los rasgos de escritura, o sea, rasgos de personalidad, perdona, como por ejemplo tu nivel de introversión o extroversión, que no es tanto, o sea, es también como, bueno, sí, y de sociabilidad, pero también tu mm, mundo interior, ¿no? Si tus pensamientos van más dirigidos hacia ti o hacia los demás. Tu sociabilidad, como digo, que se parece sí. pero es distinto. La Mm, necesidad de control que puedes tener, la forma de relacionarte con la autoridad, grado de seguridad personal, incluso podemos ver el nivel de salud en algunos aspectos, ¿no? Y de energía vital. Un montón, muchísimas cosas. Empatía, miedos de futuro, cómo te relacionas y te vinculas con los otros, nivel de ansiedad. Vamos, es maravilloso, ¿no? Pero, por ejemplo, algunos ejemplos que te puedo dar es una escritura así como muy comprimida, que lo ves todo así como muy concentradito, suele hablarnos de temas de reserva, de autocontrol, como ujú, necesidad de eso, de controlarte a ti mismo. Una escritura muy expansiva, que sea así como que ocupa mucho en el, como paz, como mm, muy explosiva, suele asociarse a una necesidad como más de expresión, de contacto, ¿no? Y esto no significa que la persona sea así siempre, pero nos habla de tendencias, ¿no? Y también hay que tener cuidado porque no estamos predeciendo el futuro. Es decir, puede que mm, tengas esas tendencias, pero a lo mejor luego actúas de otra manera, ¿vale? Pero nos habla de todo esto. También del estado emocional, cómo estás en un momento vital. Por eso es muy interesante ir viendo mm. diferentes escrituras y diferentes dibujos a lo largo del tiempo, porque nos ayudan a ver un poco ahí la trayectoria, ¿no? Esto nos ayuda a observar algunas señales relacionadas, como por ejemplo el estrés, el cansancio mental, bloqueos emocionales, la impulsividad que tengamos, incluso momentos también de mayor estabilidad, cuando estás como más evolucionado a nivel personal, estás más tranquilo también, ¿no? Así que es ver también cómo en una crisis importante la escritura suele cambiar, ¿no? Incluso cuando has hecho un proceso de desarrollo personal, también evoluciona. De hecho, si ves que tu letra es demasiado parecida a cuando eras adolescente, no es demasiado positivo. Así que yo invito a que se permita ahí como una evolución en la escritura, ¿no? También podemos ver dinámicas inconscientes, como por ejemplo en algunos gestos, como la presión del trazo, la Ujú, inclinación que tengamos en las letras, cómo organizamos el espacio y la forma en la que hacemos nuestras letras, nos pueden reflejar algunas dinámicas internas, como la forma en la que gestionamos nuestras emociones, ujú, cómo nos relacionamos con el pasado, esa necesidad que tenemos de protección, si vamos por el mundo con más muletillas o más ahí echados para adelante, si tenemos una tendencia más a adaptarnos o a resistirnos a la vida, a lo que viene, a lo que nos trae, ¿no? Y ya te digo que realmente no es magia ni es
Nada Ujú, así esotérico, con todos mis respetos para todo lo esotérico, ujú. sino simplemente es aprender a interpretar esos patrones de comportamiento gráfico, ¿no? Así que, bueno, nos puede ayudar mucho, pues eso, con un trabajo emocional para la autoestima, para el autoconocimiento, que es como yo lo integro, por lo menos en mi trabajo, y para comprender también nuestra historia personal nos puede ayudar muchísimo a entendernos mejor y sobre todo también a entender a los otros, ¿no? Y Mm, darnos cuenta de que cada uno somos un mundo totalmente distinto. Y por eso me encantó el salto que di en mi caso de pasar de analizar a alguien desde ujú. la mente y desde la lógica a de repente ayudarle a mirarse con más compasión, con más claridad, con menos juicio, ¿no? Y darnos cuenta de cómo eso, esta escritura está mostrando cosas que a veces no podemos acceder porque, como bien dices, están ahí soterradas, ¿no? Así Mm. que súper interesante, sí. Sí, sí, me parece increíble lo que has comentado, el tema de los dibujos también, el hecho de que la escritura, te lo iba a preguntar, si evolucionaba, ¿no? A lo largo de la vida de Ujú, una persona. Yo en mi caso sí que soy consciente de que ha sido así, ¿no? ujú, No sé lo que significa cada parte, pero sí, sí, que está viva, digamos, la forma de escribir, de transmitir, ujú, Y sería interesante quizás analizar a un niño, ¿no? Cuando es ujú. pequeño, puede que tú seas capaz de detectar ciertos patrones que podrías empezar a tratar desde niño ya con alguien, o es... Sí, hay ¿Sí? profesionales más enfocados en tema Mm, niños, porque ujú, claro, ten en cuenta que la psicomotricidad se mm, va desarrollando, posibles retrasos en el habla, en el mm, lenguaje, tal. Es complicado. Yo eso prefiero dejárselo a personas especializadas, pero sí, ujú, sí, se puede trabajar. Igual que también se puede trabajar la grafoterapia, que es a ujú, través de ir modificando ciertos rasgos, te ayuda también a ir mm, trabajando, que yo lo trabajo un poquitín, pero bueno, con cosas más puntuales, como por ejemplo la confianza en uno mismo, el trabajar la autoridad interna, ¿no? Con ciertos rasgos, ejercicios así repetitivos, pero vamos, sí, hay profesionales que se dedican 100% a esto. Así que es súper interesante. Qué bien. Pues mira, Sí. ¿qué tal estás? ¿Estás cómoda, Ainhoa? Sí, ¿Sí? genial. Sí, Bueno. sí. Gracias. Bueno, pues siguiendo por el tema de la grafología, disculpad que estoy un poquito congestionado y tal, espero que se me escuche bien. ¿Alguna vez te sorprendió descubrir algo profundo y significativo de alguien solo observando la escritura? Sí. Algún momento que digas, pues fíjate, aquí descubrí tal cosa, sin dar nombres, Mm. lógicamente, ¿no? Sí, sí, por supuesto, eso es lo primero. Hay que Ahora- proteger la intimidad ajena. Pues sí, bastantes veces, pero mira, me acuerdo en concreto de una persona que aparentemente era como súper fuerte, Ujú, súper resolutiva, responsable, ¿no? De estas ahí que parecía que sostenían ahí ujú, en sus hombros a todo el mundo. Pues de repente empecé a ver un poco sus rasgos, su escritura, con ujú, permiso de la persona, que para eso ujú, también soy muy respetuosa. De repente aparecía un montón de, o sea, una presión muy fuerte en el trazo, letras como muy apretadas, muy condensadas, poco espacio entre las palabras, ¿no? Unas líneas así, generaba una sensación como de mucha tensión y mucho ujú, estrés, ¿no? Y cuando se lo comenté, le dije, mira, pues es que veo un poco algunos rasgos que representan como mucho nivel de autocontrol, de autoexigencia, como ujú, mucha tensión, esa necesidad como de tenerlo todo controlado y casi se me pone a llorar y efectivamente me reconoció que sí, que ujú, sentía efectivamente como que si no estaba pendiente de todo y lo soltaba, como que todo a su alrededor se desmoronaba y que tenía un cansancio interno bastante fuerte, ¿no? ujú, Así que... Y luego, por ejemplo, otras personas como el ver que, bueno, la inseguridad que no se muestra, pero sí que se empieza a notar a través de la escritura, ¿no? O, por ujú, ejemplo, lo que he comentado antes, casos en los que de repente ves a una persona que ujú, te traía un escrito y tiempo después te trae otro y ves ahí pues que hay como trazos más sueltos o más espacio entre palabras, líneas como más fluidas, más orden en el escrito, ujú, ¿no? Y ves que de repente está más tranquila, que confía más en sí misma, que bueno, pues ha pasado ahí un proceso de desarrollo personal ujú, profundo y le ha ayudado a estar más calmada, ¿no? Así que el estrés se suele ujú, ver fácil en el, en el escrito. Lo que sí que es importante ujú, es ver que la escritura realmente es como un puzzle. O sea, que ujú, muchas personas dicen, ay, es que he visto en internet que escribir así significa tal. Oye, cuidado, porque sí, pero, o sea, por eso es un trabajo tan artesanal, de tantas horas, que tienes que estar ahí midiendo las letras, es muy, muy profundo y hay que, eso, encajar todas las piezas, porque hay veces que un rasgo te dice una cosa, pero luego ves otros que lo contradicen y suavizan ese rasgo y de repente significa otra cosa, ¿no? Entonces ujú. hay que tener cuidado para no sacar conclusiones precipitadas y hacer un buen análisis profundo.
de todo esto, pero sí, es súper, súper guay. Claro, tiene que haber diferencia entre cada persona, cada proceso de acompañamiento en ese sentido con la grafología, Ujú, ¿no? Tiene que ser algo muy claro. integrativo, personal, de Ujú, acompañamiento. No valen eso todas es, esas reglas, una receta claro. común para todas las personas, entiendo, qué bien. Claro. Sí, hay cositas que te pueden ayudar Mm, a verlas, pero que no te lo creas a pies juntillas, a menos claro, que te lo diga alguien que se haya tomado, incluso claro. un grafólogo, que muchas veces nos pasa que es como, ¡ay, qué guay, eres grafólogo! Venga, te firmo en una servilleta, ahora que nos estamos tomando unas cañas en un bar y me dices Sí, algo. Y es como, bueno, pues primero es sí, nuestro trabajo, o sea, que tampoco lo voy a hacer aquí guarramente en un bar, claro, claro, claro. y luego que es un trabajo que ya te digo que es que hay que Mm, medir con lupa, con mm. reglas, con tal. Entonces, bueno, pues te podrá decir algunas cositas, pero en fin, es Ser muy profesional. superficial. Ujú. Eso es. Y ya para cerrar el tema de la grafología, que me parece apasionante, estaría hablando un Ujú. montón de tiempo contigo. De hecho, estás Cuando invitada quieras. a venir cuando quieras al canal, por supuesto, es tu casa. Gracias. Si alguien quisiera empezar a conocerse a sí mismo a través de la escritura, ¿qué ejercicio sencillo recomendarías o en qué debería fijarse? Ujú. Algo así, un tip o... Algo sencillito, ¿no? Sí. Pues mira, pueden coger unos cuantos folios Ujú, blancos que no tengan nada escrito, nada pautado. ujú. Unos cuantos me refiero para que hagan de colchoncito y así puedan ver Ah, sí, también sí, la sí. presión natural que tenga, ¿no? Y que durante 10-15 minutos más o menos se dediquen a escribir de forma libre, pues su momento vital, cómo están en este momento, cómo se encuentran. Aunque para hacer un análisis grafológico bien, lo suyo es hacerlo con un texto más o menos neutro, pero bueno, para verse a uno mismo y autoanalizarse, mejor algo así con un poco más de chicha, ¿no? De contenido emocional. Entonces, que simplemente pues que escriban sin preocuparse en si está bonito o si está ordenado ni nada, simplemente de forma natural. Pum, 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 Ujú, pum. Si necesitan más tiempo, ¿eh? Porque a veces el consciente está todavía operativo durante los primeros minutos. Y nada, que después cuando terminen, incluso dejen pasar unos días si puede ser, y cojan el escrito y lo separen un poquito para ujú, tomar perspectiva ujú, y lo vean con curiosidad, ¿no? Y se hagan algunas preguntas como, por ejemplo, pues oye, ¿cuánto ocupa en el espacio mi escrito? ¿No? ¿Cómo ujú, de ordenado está? ¿Cómo de grandes son las letras? ¿Cómo de separados los renglones, las letras, las ujú, palabras entre sí? ¿No? ¿Dónde empiezo a escribir? ¿Dónde acabo? Los renglones de izquierda y derecha. Un poco qué sensación me da. Si esta letra ujú, no fuera la mía y la viera, ¿qué sensación me daría? De que es alguien tranquilo, alguien que está estable, que está bien, o un poco como de agitación, como de estar irritado, ¿vale? Entonces, bueno, esto del el orden un poco en el espacio nos habla bastante de cómo las personas se posicionan simbólicamente en el mundo, ¿no? De hecho, en grafología se estudia muchísimo el tema de los planos en los que se divide la hoja, dónde empezamos a escribir, dónde situamos la firma, la firma también se estudia muchísimo. ujú, Así que, bueno, aunque no sepas, pero ya la intuición va diciendo muchas cosas. De hecho, otro ejercicio bastante bueno es darle esa hoja a otra persona que no te conozca, a ser posible, y qué opina acerca de esto, ¿no? ¿Qué diría de esta persona, ujú, así intuitivamente, ¿no? Pero bueno, puedes también ver la presión del trazo. De hecho, puedes darle la vuelta a la hoja y por detrás tocar la hoja para ver los surcos que se hacen o mirar a contraluz por una ventana ujú. la hoja para ver, pues eso, si se transparenta mucho, si es como más etérea. Entonces, cuanto más presionamos, normalmente habla tanto de energía vital y todo esto, como también de irritabilidad o intensidad emocional, ¿no? Mm. Entonces, bueno, pues podemos ver, y sin embargo, las letras que son como más aéreas hablan normalmente de más sensibilidad o también necesidad o tendencia a economizar la energía vital, ¿no? Porque puede ser Ujú. también por un proceso de enfermedad, también puede ser, por ejemplo. Entonces, bueno, pues nos da pautas ahí como bastante interesantes, ¿no? Y luego también, muy importante, eso, lo que decía, los espacios entre las Ujú, palabras, no solo en el escrito en ujú, general, sino entre las palabras e incluso entre las letras, que lo estudiamos también los grafólogos. Pero ujú, bueno, entre las palabras nos habla mucho de la cercanía con la que vivimos con los demás. Por ejemplo, si dejas espacios muy amplios, habla ujú, un poco de esa necesidad como de que corra el aire, ¿no? Un poco de necesidad de espacio personal. Y si dejamos espacios muy pequeñitos, nos habla de esa necesidad como de cercanía, de fusionarnos con los otros, de tener más contacto a nivel físico o más emocional, puede ser, ¿no? Y como te digo, la sensación que transmite tu escritura da muchísimas pistas y esto es bastante intuitivo al final, ¿no? Si parece relajada o tensa, si fluye o parece contenerse y voy haciendo
como muchas pausas y levanto muy a menudo el útil, o sea, el boli o el Mm. lápiz del papel, ¿no? Si transmite energía o más bien cansancio, si los renglones se mantienen, va para arriba o va para abajo. Así que, bueno, ahí puedes sacar algunas cositas así sencillas. Ujú. Y, y lo que digo, la grafología es más bien una herramienta de observación que de diagnóstico. Así que, bueno, pues simplemente para que nos dé una pequeña guía, puede ayudarnos a entender mejor nuestro cerebro y nuestro mundo interior y nuestras motivaciones. O sea, se utiliza más como complemento de otras técnicas Sí. para llegar a un diagnóstico, ¿verdad? Eso es. Ok. De hecho, por ejemplo, en pericia caligráfica, que yo soy perito calígrafo también, en los juzgados se utiliza, que de hecho no lo he contado, pero esto fue un poco mi salto entre el Ajá. derecho, que no me gustó nada, pero bueno, terminé la carrera, y la grafología, el Ujú. peritaje. Y luego ya me lancé a la parte más de autoconocimiento, ¿no? Pero en pericia caligráfica se utiliza sobre todo para eso como complemento de apoyo, ¿no? Igual que una evaluación psicológica, no Ujú. es que, ay, el psicólogo ha dicho que este fue el asesino y que tiene tendencias psicopáticas, Ujú. venga, no. Es como, oye, pues vas aportando pruebas y esta es otra que va haciendo que, pues eso, que gane más fuerza este posible diagnóstico, ¿no? O Mm. esta sentencia, pero no es lapidaria, vamos, es complementaria. Sí. Pues Ujú, ujú. justo me has leído el pensamiento porque te iba a preguntar eso, ¿no? Si se Mm, utilizaba, porque habíamos estado hablando que estudiaste derecho, si se ujú. utilizaba en el ámbito judicial, así que mira, me has Sí. leído justo el pensamiento, así que ya no te hago esa pregunta, que era fuera de las que teníamos preparadas, Ujú, pero sí. la enlacé rápidamente con eso. Ujú, Y vale, entonces para ti, hablando otra vez del tema de coaching, coach, etcétera, ¿qué es para ti ser un coach personal? ujú. Pues yo creo que sobre todo acompañar a las personas, sentirte que vas Ujú. a su lado, ¿no? Y que les ayudas a aportar mejores preguntas, a que tengan más claridad, a que tengan una reflexión consciente Mm. acerca de su mundo, de sus, bueno, sí, como parar el ruido diario para tener un momentito para ellos mismos y poder mirarse así con más honestidad y poder entender mejor lo que piensan, sienten, lo que necesitan, o Mm. sea, como regalarse un momento para obtener sus propias respuestas, ¿no? Mm. Entonces, realmente creo que es eso, es como un acompañante que no va dirigiendo, sino que ayuda Mm. a que toda esa confusión que muchas veces solemos sentir en el día a día se vaya disipando, que si está en medio de una crisis, de un momento de cambio personal Mm. o de un momento así retador, pues bueno, que pueda, que gane esa claridad, que gane esa valentía incluso para, oye, pues para cambiar hábitos, para dar un salto importante en su vida, ¿no? Entonces, yo me lo imagino un poco como si estás en una habitación que está un poco a oscuras Ujú. y de repente te enciende la luz y es como, ah, mira, oye, pues esto estaba aquí, esto tal. Y luego incluso dices, ay, pues es que la habitación, aparte de estar a oscuras, está sucia. Pues pasamos un poco el polvo y nos damos cuenta de que los muebles realmente eran de súper buena calidad y simplemente necesitaban un repasito, ¿no? Que no Ujú. es todo esa destrucción que a veces Mm. podemos sentir cuando estamos en medio de una crisis. Así que creo que ayudamos un poco ahí a guiar, ¿verdad? Sí, es como ir poniendo dioptrías, ¿no? Como cuando vas a regular las Mm, gafas y vas viendo las justo. cosas un poco más claras. En general, el desarrollo personal y espiritual es así, ¿verdad? Sí, Parece que vas como total. graduando tu vista y vas viendo las cosas de forma más clara. Pues Sí. acompañar, está claro. Y para ti, ¿qué diferencia un coach de un buen coach? Ujú. Sí, pues realmente yo creo que es la capacidad de escuchar al otro de Ujú. verdad, saber Ujú. hacer preguntas profundas y Mm. escuchar de verdad, no escuchar para contestar, sino para ayudar a que la persona siga ahondando, ¿no? Mm. Tener esa capacidad también de detectar esos Mm. patrones que se van repitiendo, para ayudar a la persona también a ampliar su perspectiva, salir de su propia visión, que a veces cuesta un poco no ver, o sea, ver todo el panorama completo, ¿no? Entonces, un buen coach, eso, ¿no? Escucha de verdad, no juzga, no Mm. impone sus decisiones ni sus soluciones. Además, confía genuinamente tanto en la capacidad de cambio como en los recursos que tiene la otra persona, ¿no? Entonces, Mm. favorece mucho esa autonomía y esa conciencia de la persona para que realmente pueda tomar decisiones mucho más alineadas con quién es esa persona. Aunque tú internamente como coach pienses que tú lo harías de otra manera o esto no va contigo, ¿no? Es Mm. esa capacidad realmente de acompañar al otro con calidad en tu presencia, realmente, ¿no?
mm, Así que creo que es más importante casi la persona que la técnica en sí, ¿no? Y bueno, y mm, esto, a ver, son habilidades que algunas se tienen, pero también se pueden ir trabajando, ¿no? Como por ejemplo esa humildad, ese mm, autoconocimiento, la responsabilidad, que yo creo que esto es súper importante y es una de las grandes diferencias con muchas veces la psicología, porque mm, y a mí me apasiona y soy estudiante de psicología y vamos, o ujú, sea, pues, me paso el día estudiando sí, psicología, ¿eh? Pero hay muchos profesionales de la psicología que no han pisado una consulta nunca, o mm, sea, jamás han ido a terapia, jamás han ido, y no te digo terapia, a cursos de desarrollo personal, de sí, autoconocimiento, y además lo defienden, ¿eh? En plan de yo no necesito, y a mí ujú, personalmente me llama la atención porque yo creo que es fundamental, o sea, es que si tú no estás regulado, si tú no te conoces, si tú no tal, mm, te pierdes una gran parte y aparte, vamos, o sea, es que creo que, de hecho, las personas que estamos ahí ayudando a los demás, es casi imperioso que, no te digo continuamente en consulta, que, o sea, que estemos continuamente en terapia, pero sí que de vez en cuando nos vayamos regulando, porque mm, también cargamos con muchas cosas claro, y necesitamos estar fuertes para los demás, ¿no? Entonces, el propio proceso interno que sueles hacer cuando estudias, si estudias en un buen sitio, mm, en una buena certificación de coaching, suele ser muy mm, experiencial y te transforma, mm, pero vamos, o sea, te da la vuelta como un calcetín, ¿no? Entonces, creo que eso también es algo que es una gran, algo que aporta muchísimo valor, ¿no? Entonces, pues eso, creo que todas estas habilidades se van desarrollando con el tiempo y que van mucho con el cómo te transforma la propia formación y el propio proceso, ¿no? ujú. Estoy muy de acuerdo contigo, exacto. Y para quienes nos ven y quieren vivir con autenticidad y sensibilidad, sin traicionarse a sí mismos, sin sentir esa culpa de la que hablábamos antes, ¿cuál sería tu mensaje más importante o con lo que te gustaría que se quedasen? Ujú. Aquí me gustaría que se queden con lo que he comentado antes, de que la autenticidad y la sensibilidad realmente es nuestra brújula interna, que debemos confiar en nosotros mismos y en nuestro proceso y a veces acallar un poco esas mentes de complacencia, ¿no? De querer que los demás nos quieran, que estén contentos con nosotros, que a veces tenemos ahí un perfil de niños buenos demasiado fuerte que acaba acallando nuestra propia voz interna y llega un momento en el que ya no sabes ni quién eres, ni qué necesitas, ni qué es bueno para ti, ¿no? Entonces, bueno, empezar a eso, a dejar un poco más libre nuestra sensibilidad. También, por otro lado, no limitarnos con esto, ¿eh? Porque, oye, puedes ser sensible, pero puedes coexistir. Yo, por ejemplo, con mi familia ahora estos días hay muchísimo ruido y a mí me encanta estar en mi casa en silencio y ponen la tele alta, las niñas lloran y es como, bueno, pues puedo estar un poco incómoda, pero puedo estar y puedo disfrutar y puedo Mm, dar mi mejor versión, ¿no? Y puedo intentar estar lo mejor que pueda. Entonces, esto no me limita, simplemente me conozco, sé que me cargo muchísimo cuando hay ruidos fuertes y luces mm, fuertes y tal, entonces busco mis ratitos de reconexión, de desconexión y cuando no puedo, pues o bien utilizo canceladores de estos, bueno, canceladores no del todo, pero auriculares de estos que te tapan un poco los sonidos, o intento echarme siestas para recargar energías, ¿no? O simplemente aguantarme y decir, bueno, chica, pues son 4 días, tampoco pasa nada, no vas a morirte, ¿no? Por suerte es todo maravilloso, simplemente son ruidos, ¿no? mm. Entonces, pues eso, que aprendamos a gestionar bien nuestra sensibilidad, a no limitarnos con ella, a usarlo un poco como brújula y esto es un disclaimer y espero que, bueno, no sé si alguien se ofenderá, pero a veces nos pasa, y más hoy en día con toda la información que tenemos de Mm, altamente sensible, etiquetas en general, ¿no? Que a veces mm, nos centramos mucho como en el yo, lo que a mí me pasa, lo que yo y mi mm, autenticidad y yo, y es como, sí, es muy importante, es súper importante estar tú bien para poder darte a mm, los demás y tal, pero creo que en esta sociedad en la que vivimos a día de hoy se mm, nos está olvidando bastante el tema un poco más comunitario, ¿no? De, ujú, joder, formar parte y estamos perdiendo algunos valores también como de paciencia, de comprensión, que sostienen la vida en común, ¿no? Entonces, veamos de qué manera puedes ser tú y pertenecer en la sociedad sin perderte, sin fusionarte y hacer cosas que no van contigo, pero a la vez seguir aportando y siendo buena persona y siendo sensible y brillando, ¿no? Pero, y esto me refiero porque muchas veces veo en consulta, y lo escucho cada semana prácticamente, cosas como, jolín, Ainhoa, pero ¿por qué? Claro, como yo mm, soy sensible y comprendo a todo el mundo, yo me tengo que adaptar a los demás y comprenderles y los demás no me comprenden a mí, ¿no? Pues que ese dolor tan profundo que solemos tener a menudo no nos haga perder ese corazón puro que tenemos y ese calorcito interno. O sea, que las heridas sociales no nos hagan convertirnos en alguien que no somos, ¿sabes? Y que sigamos reconectando y recordarnos también que eso, que puedo ser auténtico, marcar límites, pero a la vez ser buena compañera, ser atenta, paciente, mm. respetuosa, responsable, ¿no? Y ver de qué manera, pues oye, cuidarte a ti mismo sin dejar de cuidar a los demás y de respetar,
¿no? Porque ya te digo que escucho tanto este mensaje en general Mm, como un mensaje como muy de individualidad, ¿no? mm. Y del yo, mis límites, lo que a mí en cada momento necesito y sí, es súper importante, pero no nos pasemos de frenada. No Es un radicalizar las poco, posturas, ¿no? eso es, siempre un equilibrio y, y yo creo que también con suavidad y con calma, porque es que veo, está todo como no sé cómo decirlo, eso, muy exagerado todo, ¿no? Sí, Como sí, muy irascible. Entonces, bueno, con calma, ¿eh? exacto, Que sí. las cosas se pueden hacer de forma amorosa también, sin sacar el hacha de guerra. Exacto, sí, sí. En el budismo se habla mucho Buda decía del camino medio, ¿no? De coger el camino Eso, medio, porque él mismo experimentó, quería llegar como a un éxtasis de toma de conciencia y tal brutal que le llegó casi a hacerse morir, ¿no? De inanición, de irse por ahí y no depender de nadie, y se dio cuenta de que ujú, eso era un error, porque le hacía claro, ser peor persona. Entonces, claro. es ese camino medio de intentar, pues eso, Ujú, el ajuste adecuado de la cuerda para que suene bien la guitarra, ¿no? O el laúd. eso. Si está muy Ujú, tensa, no suena bien. Si está muy floja, tampoco. Entonces hay que tampoco, ir a ese punto intermedio, ¿verdad? Y de relación con los demás, porque somos un animal social, eso está claro. efectivamente. Y hemos llegado hasta donde hemos llegado, para lo bueno y para lo malo, en conjunto siempre. Entonces sí, ser Ujú, iguales, pero dentro de la diferencia, ¿no? Que decía un invitado no hace mucho al canal que me ujú. pareció era el presidente de la Asociación Síndrome de Down de Galicia, y me pareció Mm, una frase brutal. Defendamos el ser iguales dentro de la diferencia. Yo creo que eso se aplica a todo en la vida, ¿no? eso es. Pues Exacto. justo, o sea, lo has resumido perfecto. Ujú. Muy buenas metáforas. ¿Y cómo describirías ese momento en el que una persona sensible deja de esconderse y empieza a brillar desde su verdad, sin miedo y sin pedir permiso a nadie? Ujú. Sí, que además estamos en un momento maravilloso porque gracias a toda la divulgación que hay en Internet de todo esto de la alta sensibilidad, Mm, cada vez la gente lo conoce mm, más y nos respetan más, ¿no? O sea, que mm, bendito momento en el que estamos, ¿no? ujú, Pero sí, sí, me parece que es como eso, haber estado un poco en las sombras y finalmente ir saliendo a la luz, respirar con libertad, estar tranquilo y como que todas las piezas encajan, ¿no? De todos modos, creo que también es muy importante dejar de buscar validación ahí fuera. Es decir, habrá mm, voces que todavía a día de hoy, incluso aunque sepan que eres altamente sensible y todo esto, seguirán diciéndote cosas como, ay, hija, qué exagerada. Pues muy bien, o sea, para ti soy exagerada porque a ti no te molesta, yo qué sé, el brillo del móvil a tope, O la pero a típica mí frase de sí. qué piel fina tienes, ¿no? Qué piel fina, eso es. Entonces es como, bueno, pues sí, pues, y qué? Pues no pasa nada, tengo derecho a existir. Entonces, dejar de esperar que todo el mundo cambie para tú poder ser sensible. Es como, no. Si al otro le parece mal, pues bueno, pero yo tengo derecho a ser así. Es que, hay que efectivamente no lo puedo cambiar, es que es un rasgo mío, pues ya está, ¿no? Entonces, validarte tú y soltar esos miedos, ¿no? Que a veces están ahí un poco agazapados, ¿no? Y hacen que muchas veces tengamos esa necesidad como de control o de perfección para intentar que los demás nos validen, nos quieran como somos. Entonces, pues nada, que los soltemos, que nos Mm, permitamos ser y eso. Y si hay mm, que, de algún modo, enseñar a la gente de alrededor qué es este rasgo y que lo mm, que te pasa es algo del sistema nervioso, que es que no es que te lo estés inventando ni nada de nada, pues bueno, pues haz un mm, poco esa labor de divulgación, pero sobre todo, respétate tú y mm. valídate tú, que no necesitas que nadie te diga, ay, es verdad, pobrecita, esto molesta. Sería muy agradable, desde luego, ojalá, Ujú. pero si no, con que tú te lo reconozcas, ya es suficiente. Sí, y a veces yo iría un pasito incluso más allá, a ver qué opinas tú, de intentar tampoco poner todo el peso en nuestra propia validación. Y me explico. Sabes Mm, que nuestros pensamientos, cuando vas, bueno, entrando en temas de meditación, etcétera, te das cuenta de que tú eres más que lo que estás pensando acerca de ti mismo o de lo que sea. Entonces, incluso a veces no tomarte en serio tus propios pensamientos. ujú, Ponerles un poco de total. distancia, ¿no? Y analizar, ¿por qué pienso esto? Sí, eso Qué me es. está diciendo ese yo pequeñito que tengo dentro, ¿no? Neurótico y Ujú, no sé qué. eso Ese es. soy yo o no soy yo? Entonces, extenderlo incluso a nuestros pensamientos. No sé si compartes esta Sí, opinión o... 100%, y además me encanta porque la Mm, difusión cognitiva es una herramienta que mm, utilizo muchísimo, que es esa ajá, capacidad de separarte un poco del contenido de tu mente eso y es. verlo eso como el contenido de mi mente, ni siquiera mi mente ni yo lo que pienso, no, Mm, es como si fuera radiomente, ¿no? En plan, a ver qué echan hoy en la emisora. Entonces verlo y decir con curiosidad, mira, pues en este momento he pensado esto o ha venido esta sensación
incluso en el cuerpo también, decir, es que yo soy mucho más que este contenedor que está sintiendo cosas. Entonces, mira, qué curiosidad, en este momento estoy sintiendo, yo qué sé, muchísima incomodidad porque noto corriente fría en los riñones, imagínate, Ujú. ¿vale? Pues dentro de que no esté en el Polo Norte y me vaya a pillar aquí una pulmonía, ¿no? Pero observar todo lo que nos sucede con curiosidad Mm. y ver qué más hay ahí debajo, efectivamente, ¿no? Eso es además un ejercicio buenísimo de autoconocimiento, siempre que lo hagamos también desde el respeto y desde el autoamor, ¿no? No Mm. para juzgarnos y luego machacarnos ni nada de nada, sino, oh, pues mira, qué La curioso esto. autocompasión, ¿no? Es básica. Y ser amable con uno mismo, ¿no? Eso es Sí, sí, sí. fundamental. Mm, Sí, y yo personalmente es algo que me he tenido que trabajar mucho. mm. Así que sí, ujú, Sí, súper importante. también resuena conmigo eso. ¿Qué Mm, crees que te diría la Ainhoa niña, a la Ainhoa adulta del presente, tras ver mm. cómo ha gestionado su alta sensibilidad y en quién se ha convertido y todo el aporte, ayuda y contribución que está ofreciendo ahora a los demás? ¿Qué crees que te diría Guau. esa niña? Pues mira, esta pregunta cuando me la hiciste y la estaba pensando un poco, fue como wow, porque mira que he trabajado con mi niña interior y con fotos y de todo, pero así esta Mm, pregunta, así no me la habían hecho y digo, joder, qué bonito, ¿eh? Pues yo creo que estaría un poco enfadada, ¿eh? O sea, como sorprendida, pero un poco ujú. enfadada en plan de, que al final esto de ser tan llorona no era tan malo y que encima vas a sacar algo bueno de todo esto, joder, pues me lo podían haber dicho antes, ¿no? Un poco así, ¿no? Y de, que no me tengo que avergonzar por ser la llorona, ¿no? Como me decían en casa. Ajá, Entonces, pues bueno, un poco con humor también se lo hubiera tomado, sí. pero bastante liberada se hubiera sentido, yo creo, ¿no? Sentirse comprendida, darse cuenta de que hay muchas más personas como yo en el mundo y sobre todo que encima puedo servir de ayuda. Y esto también es súper Mm, importante, validar y darme cuenta de que eso que para mí es tan natural, como decía al principio, de ser morena, por ejemplo, tener empatía, mm, comprender a los demás, pensar en las motivaciones que les han llevado a hacer cosas antes de lapidarles y echarles de mi vida y enfadarme ya para siempre. Todo eso que para mí es tan ujú, natural, de repente cuando me hice mayor dije, esto no lo hace todo el mundo. De hecho, es que lo hace muy poca gente. ujú. Entonces, ponerlo en valor también y decir, claro, que esto no va de serie en todo el mundo y esto son habilidades que mueven el mundo, bien utilizadas, ¿no? Entonces, creo que estaría bastante contenta, mi niña interior. Qué bueno. Me parece maravilloso. ¿Y qué pasos iniciales o cómo debería proceder una persona que intuye que puede ser una persona altamente sensible o con altas capacidades? Ujú. Sí, que esto es importante matizarlo o, Mm, bueno, o traerlo a colación porque efectivamente tanto ujú, las neurodivergencias como la alta capacidad mm, correlacionan mucho, mucho, mucho con la alta sensibilidad. mm, Y se está hablando también, se está investigando mucho acerca del tema del trauma, el trauma complejo, de cómo impacta en el sistema nervioso y cómo puede también hacer mm, que las personas altamente sensibles pues, se evolucionen, ¿no? Entonces, bueno, en cualquier caso creo que ya simplemente el hecho de intuir que hay algo de esto aquí dentro de uno mismo, ya es un primer paso muy, muy valioso, ¿no? Y normalmente, si el ruido suena, agua lleva. Así que ujú, simplemente eso, reconocértelo, ¿no? Y decir, pues tengo una inquietud aquí, ¿no? ujú, Entonces, una vez que te has dado cuenta de esto, observa un poco tu experiencia emocional y energética, ¿no? De, oye, pues cómo te afectan los estímulos, tus emociones propias y las ajenas, ¿no? Si eres así como más esponja emocional. Darte cuenta de qué situaciones te recargan de energía y cuáles te agotan, y puedes incluso llevarlo un poco por escrito, ¿sabes? Hacer un pequeño un diario o algo así ujú. como diario de sensibilidad o diario de autoconocimiento, ¿no? Para ir tomando notas en esos momentos que son como más intensos, que pueden ser reveladoras y te pueden ayudar a darte cuenta de cosas importantes, ¿no? De nuevo, no para juzgarte, sino para poder entender tu patrón y tu sensibilidad y cuáles son las cosas que más te sobresaltan, ¿no? También, muy importante, aprender sobre estos rasgos de fuentes fiables, ¿no? Tanto de alta sensibilidad como de altas capacidades o Ujú, neurodivergencias en general. Y esto te va a ayudar a, primero, sacar información, darte cuenta de mm. si realmente puede serlo o no y normalizar la experiencia. Y de nuevo, como he contado yo antes, darte cuenta de que hay muchas más personas como tú, ¿no? Y que está perfecto. Así que, y también conocerte para poder, si necesitas darte más cosas, ¿no? De satisfacer tus necesidades o ver qué desafíos puede haber ahí que a lo mejor no te habías dado ni cuenta y los vas descubriendo, ¿no? Mucho cuidado, como decía también antes, con que no te limite la etiqueta. Ujú, Simplemente que sea un marco un poco estructural para decir, pues mira, ahora me veo bajo este prisma que antes no me veía, a ver qué más mm, curiosidades extraigo de ahí, ¿no? Y luego cuidarte muchísimo a ti mismo, y ir poquito a poco, sin exigencias, con pequeños pasitos, ¿no? Probando qué es lo que te funciona a ti,
Por ejemplo, momentos de introspección, Ujú, mindfulness, hacer respiración, tapping, escritura, poner límites saludables a los demás, de nuevo sin pasarnos, ¿no? Pero ujú, con cariño, darte momentos de descanso, ¿no? Pues oye, todo eso que te ayuda a procesar emociones y a recargar tu energía, es importante que te lo des. También yo añadiría incluso tener cuidado de en qué ámbitos, o sea, en qué ambientes te mueves, porque si mm, eres una persona que te abruma un exceso de movimiento, de tal, y de repente te metes en una oficina de estas con mucho ruido, con todo mm, como muy caótico, muy rápido, pues probablemente vas a necesitar más recarga o salir de ahí, ¿no? mm, Y luego, si lo necesitas, pues buscar acompañamiento, ¿no? De personas que estén especializadas en estos rasgos, que sea pues, un buen coach, un terapeuta, un guía con experiencia mm, en sensibilidad o en el rasgo que necesites, te va a ayudar mucho eso a explorar tus patrones, tus emociones y las relaciones también, que suelen ser fuente de sufrimiento si no lo gestionas bien. Y te va a ayudar eso, pues a ganar más claridad, más herramientas y nada, pues a ganar más conciencia y más compasión por ti mismo. Así mm. que, Muy mm, importante eso, la mm, autocompasión, efectivamente. Pues mira, antes de la última pregunta, que ya es una pregunta típica de la casa, no sé si la conoces o no, pero te la haré ahora mm. mismo. Me surge otra que te quiero hacer al hilo de esto que estamos comentando. ¿Crees que, vale, estamos viendo que todo es como una respuesta, ¿no? A lo que te ha pasado antes, una estrategia de supervivencia en cierto modo también, etcétera, etcétera. Pero ¿crees que hay una parte, te lo pregunto, que puede haber venido o que tú ya tengas de nacimiento desde el punto de vista genético heredada de otros ancestros, etcétera, etcétera? ¿Que tú vengas con esa Seguramente, carga? Ujú, sí, seguramente sí. Yo creo además mucho en el tema transgeneracional mm, y a nivel biológico se está estudiando muchísimo la ujú, epigenética y bueno, y que incluso traumas y cosas así que cargamos de nuestros ancestros ujú, y también la configuración de nuestro sistema nervioso, o sea, y de nuestra biología y de nuestro cerebro, ¿no? Entonces yo creo 100% que es eso. Incluso cosas mm, como me pasó a mí, que traumas tempranos o ujú, perinatales que te pueden marcar y hacer que tu sistema nervioso esté mm, mucho más activo, ¿no? Entonces, sin duda, o sea, hay veces que ya, igual que los niños, ¿no? Les ves y dices, mira, pueden ser mellizos o gemelos mm, y es que tienen caracteres y personalidades, ya se les nota súper diferentes, ya han vivido a priori con los mismos padres la misma mm, educación y ya se les nota, ¿no? Diferencias, así que sí, sí. Yo creo que es un todo. Tu biología, mm. el ambiente, la educación, las experiencias que vives, las conclusiones que tú sacas de eso que te pasa, tus habilidades personales, sí, sí, sí. Influyen Ujú. tantísimos factores que Sí, sí, sería estoy de difícil. acuerdo, me alegro vamos, que haya respondido igual que lo que pienso y lo que he Ujú, experimentado también y visto a través de la psicología transpersonal, ¿no? Y aprendido. ujú. También habla mucho de toda esa herencia al final. Mucha parte surge de las neuronas espejo, ¿no? Como tu apellido, Sí, vamos sí. aprendiendo por imitación, etcétera. Eso se va pasando Ujú. a nuestro ADN, a nuestra genética, etcétera, y se va, tanto lo bueno como lo malo, se va transmitiendo, ¿no? Ujú. Sí, Exacto. porque efectivamente, Nelson, se habla mucho de cómo situaciones traumáticas impactan Mm, en la formación de los genes que luego mm, transmitimos a las generaciones posteriores, pero yo creo que lo positivo mm. también. Sí, El haber vivido y haber tenido una buena, vamos, quiero pensar que todo este cambio social que estamos haciendo de trabajar nuestra mente y tal, también lo heredarán, ¿no? Las generaciones futuras, ojalá. Así que mm, esperemos que nuestros genes también estén cambiando para bien. estoy seguro que sí. En cierto modo así será. Bueno, pues la pregunta final es, si tu alma pudiera volar sin avión ahora mismo, ¿a dónde iría y por qué? ¿O para qué? Qué preguntaza, ¿eh? Pues mira, cuando vi la pregunta me vino a la Mm, mente cuando era pequeña e iba, por ejemplo, en el coche o en ujú, tren o lo que fuera, ¿no? Cualquier medio de transporte, siempre me quedaba como ensimismada, ahí en una ensoñación, mirando el paisaje, ¿no? Y me mm, imaginaba como si fuera mi alma, porque no era yo ni ah, siquiera, ¿no? Como mi alma volando alrededor de las nubes, de los coches, ujú. de los árboles, de las casas, ¿no? Iba así como, era una especie como un fluir, era como, Sí, parecía que sí, nadaba, sí. a veces parecía que corría, que Ujú, patinaba, que volaba, ¿no? Y iba así, y es algo que me ha acompañado toda la vida, es que desde pequeña siempre me imagino así, ¿no? Como libre. Entonces yo creo que iría un poco así, como ligereza, todo fácil, todo fluido, todo así, y de algún modo incluso, y esto ya así un poco más mayor, que me pasa también cuando voy por la calle, me imagino que con cada pisada que voy dando por la calle, como que se va,
expandiendo un halo de luz y va como llevando positividad y amor a todas las personas Ujú. que lo necesitan a mi alrededor, ¿no? Y como voy así como transmitiendo buena energía, entonces sería un poco una mezcla de ambas visiones, ¿no? Así que yo creo que mi alma iría por ahí sanando, limpiando, repartiendo amor y fluyendo libremente sin preocupaciones ni nada malo. Es un buen Así que, ejercicio de visualización y de canalizar toda esa energía, ¿no? Me mm, parece muy potente para mm, cerrar la entrevista, así que te agradezco muchísimo esta conversación porque creo que va a aportar, creo no, estoy convencidísimo de que va a aportar muchísimo valor a muchas personas y como siempre decimos, pues bueno, el directo lo habrá visto quien lo haya visto, pero esto queda ahí por el tiempo, vamos, para el resto de los tiempos y seguramente que pueda aportar mucha luz, claridad, valor, sentirse comprendida la gente, no bichos raros, etcétera. Y bueno, creo que te tengo que agradecer profundamente esta entrevista, esta conversación contigo. muchísimas gracias a ti, Nelson, que además eres súper buen entrevistador, ¿eh? Bueno, intento hacer las cosas con el máximo cariño posible y tú me lo Se has nota. puesto también muy fácil. Muchas gracias. Pues ahora, si te Me parece, nos encanta. despedimos fuera del directo ya, Muy bien. para que no sea así tan brusco. Y sí que a los Genial. seguidores del canal, pues nada, nos despedimos de ellos hasta próximas entrevistas. Animaros a suscribiros en el canal, a activar la campanilla y bueno, si queréis ver entrevistas de este tipo o las próximas que van a venir acerca de coaching de vida, aviación, valores, en general todas las personas que estoy invitando al programa, siempre intento que inspiren a los demás, que aporten cosas positivas y que sea esa capa de sumar, sumar, sumar y no dividir, ¿eh? No creo que ya tenemos bastante división en los momentos que estamos viviendo y debemos unirnos para contribuir a un mundo mejor, ¿no? Y así lo estamos planteando en el canal. Así que muchísimas gracias y hasta pronto. Muchas gracias. Chao. Chao.